Hola chicos, buenas tardes. Como no puedo asistir a clase con ustedes, voy a enviarles un video para que podamos ver cómo quedaron transformados los requisitos luego de haberlos analizado cada uno y determinado qué tipo de requisito es. Solamente vamos a dejar requisitos funcionales, como ustedes se pueden dar cuenta, de los 35 nos salieron 36 y eso que eliminamos algunos por lo que habíamos hablado de que algunas reglas de negocio nos generaban muchos más requisitos de lo que nosotros esperábamos. A partir de este listado de descripción de requisitos, a partir del listado de requisitos funcionales, tenemos que hacer el formato de especificación de requisitos que se llama la IEEE 830. Esta IEEE 830 tiene muchos elementos, pero nosotros con los instructores los dejamos en estos elementos básicos. Uno de los elementos básicos es realizar una introducción que está compuesta por un propósito del documento que es eh, decir por qué se está haciendo el documento y básicamente es especificar los requisitos del proyecto tal para determinar quiénes van a ser las personas que los van a desarrollar. El propósito del documento básicamente es entregar un análisis bien específico de cada uno de los elementos que va a conformar parte de los servicios que va a presentar en la aplicación que nosotros vamos a realizar. Ese es un primer propósito. El segundo propósito es cuál es el alcance. Entonces aquí nosotros ya conocemos el proyecto. Ya sabemos lo que vamos a hacer y aquí sabemos que es un proyecto que está orientado hacia la mejora del proceso de venta, no, hacia aumentar las ventas por internet o por el canal de internet que lo requiere un cliente. ¿Quiénes van a estar involucrados? Entonces aquí vamos a hacer un listado de las personas que están involucradas y podemos hablar básicamente de todos aquellos interesados. Es decir, que nosotros podemos pasar un cuadro específico del análisis de los interesados, pasarlo aquí, incluyendo, incluyéndose ustedes como desarrolladores e incluyendo a los interesados adicionales que son las personas que van a estar allá. Y en el glosario, que fue lo que vimos en la clase pasada, pues vamos a mirar cuáles son las palabras interesantes del negocio que nosotros no entendamos y las vamos a plasmar aquí. Lo mismo que las del sistema, es decir, de lo que es el sistema en sí. El negocio es una cosa que es realmente el objetivo que nosotros estamos trabajando acá. El sistema está orientado hacia la aplicación que vamos a realizar y los parte técnica, entonces aquí vamos a hablar del software, del hardware y de esas especificaciones como requisitos mínimos que necesitamos para que se desarrolle el proyecto. Entonces en esto, muchachos, se deben llevar aproximadamente unos 20 minutos bien redactados, bien bonito, bien hecho el proyecto. Después vamos a hacer una descripción del sistema, es decir, de la aplicación que nosotros vamos a realizar. Voy a colocarles aquí aplicación para que ustedes sepan la aplicación. Esa es la descripción que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer una característica de los implicados en el desarrollo, es decir, quiénes lo van a desarrollar, quiénes van a ser los clientes y cómo nos están formando a nosotros nos dan esas características para que nosotros podamos trabajar. Y aquí ya viene el formato para hacer la descripción de requisitos. La descripción de requisitos vienen dadas desde aquí. Entonces vamos a decir acá, digamos que aquí están priorizados. Realmente no están priorizados porque el sistema es un requisito prioritario. No es el sistema debe permitir a los clientes consultar productos en un catálogo en línea. En este momento no. Sí es un requisito, pero no es un requisito número uno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es coger esta lista y priorizar los requisitos uno por uno para que nosotros podamos saber cuáles son los requisitos que van primero y cuáles van de último, ¿no? En este momento a nosotros no nos interesa mucho, por ejemplo, el requisito iniciar sesión. Para nosotros no es un requisito prioritario en este momento porque para nosotros prioridad es el servicio que voy a prestar y cuál es el servicio que él necesita específicamente, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo,
este requisito que dice el sistema debe permitir a los clientes registrar su información personal. Este sería un requisito prioritario o primero antes de este que dice el sistema debe permitir a los clientes crear una cuenta de usuario, porque es que para crear la cuenta de usuario ellos tienen que tener una información. Y de acuerdo con esto nosotros podríamos estar pensando en que realmente para nosotros que el usuario cree su cuenta no es tan prioritario como sí que nosotros le capturemos los datos. Entonces voy a redactar este requisito para hacer el ejemplo. Entonces lo vamos a llamar RF4 y así lo voy a llamar tal cual, pero ustedes después vamos a trabajarlo. Vamos a ejercer 004 porque a mí me gusta que tenga más números y el nombre del requisito se va a llamar registrar clientes. Este es el nombre del requisito. Recordemos que el nombre del requisito es un ¿qué? Es un verbo en infinitivo. Como es el nombre del requisito más no una descripción, entonces no tenemos ningún problema. La fecha de elaboración entonces es 14/11 del 2016. O sea, podemos colocar 14 de noviembre de 2016. El grado de necesidad es alto. Necesitamos clientes porque es nuestra prioridad, ¿cierto? Y aquí sí podemos transcribir lo que hemos dicho acá. Dice, el sistema debe permitir a los clientes registrar su información personal. Y mire tan importante que es que nosotros podamos saber qué es la información, cuál es la información personal. Vamos a pensar que si el cliente, si no tenemos la información personal del cliente, pues para nosotros es muy difícil saber quién es el cliente, ¿cierto? Entonces, el cliente, nuestro cliente, no este cliente, sino nuestro cliente, nuestro interesado en este proyecto, me va a decir cuáles son los datos que yo necesito. Entonces, la pregunta que digo es, ¿cuáles son las entradas o cuáles son los datos que se requieren para que un cliente se registre? Entonces vamos a escuchar que él me va a decir, por ejemplo, identificación. Para nosotros es muy importante la identificación. Yo lo voy a hacer con comas, ustedes lo pueden hacer hacia abajo o como quieran. El nombre y los apellidos. En este momento podríamos estar pensando que el nombre y los apellidos pueden ser uno solo porque como nuestros clientes pueden ser empresas, entonces no van a tener apellidos. Entonces después hacemos el análisis de esos datos. Nombres y apellidos. O nombre de la empresa, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo nombre de la empresa, entonces aquí tiene que haber un tipo de documento, ¿cierto? Entonces vamos a decir tipo de documento y número. Perdón, sin tilde, yo lo hago con tilde y número de identificación. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Básicamente lo que estamos haciendo ahí es diciéndole, mire, lo que yo necesito es que usted me entregue el documento de identificación, pero también me da el tipo porque es que yo puedo tener clientes que tengan cédula o que tengan NIT o que tengan cédula de extranjería o que tengan pasaporte o alguna de esas cosas, ¿cierto? Entonces ahí debo tener algunos datos. Y los apellidos. Aquí vamos a poner dirección y de pronto como los clientes son de otros lugares, como es una venta en línea, entonces tenemos que poner dirección, ciudad, departamento, dirección, ciudad, departamento, número de cédula, número de teléfono, celular, y pues ahí podemos pensar en otros datos, ¿cierto? Y para nosotros es muy importante en este momento el correo electrónico que sea válido
Y a partir de aquí de pronto nosotros podemos empezar a trabajar con pensar en que nosotros automáticamente debemos crear la cuenta de usuario, porque si tenemos el correo electrónico le podríamos estar generando la cuenta de usuario y enviársela. Y entonces ahí podríamos llegar a decir cómo vamos a crear esa cuenta de usuario, cuáles son los datos que voy a necesitar. Y entonces aquí vamos a mirar que el correo electrónico y me faltaría alguna otra cosa, por ejemplo, fecha de nacimiento. Y esta fecha de nacimiento nosotros la podríamos limitar únicamente a día y mes, para evitar aquellas suspicacias de las personas que no quieren que sepan cuándo es el nombre, pero para nosotros es muy importante saber cuándo es la fecha de nacimiento, el día y el mes para hacerle mandarle una nota de cumpleaños, por ejemplo. Digamos que no queremos nada más. Entonces, hablamos que cuáles son los datos que yo necesito para registrar un cliente, ya los tenemos claros. Ahora vamos a ver la fuente. Pues aquí está nuestro primer mockup. Si este fuera mockup, si este fuera nuestro requisito número 1, tendríamos el mockup número 1. Pero lo que podemos decir es mockup registro de clientes. Y no necesitamos nada más, ¿cierto? Por ahora no necesitamos nada. ¿Cuál va a ser la salida? La salida pues no va a tener nada, pero podríamos estar diciendo que el cliente ha sido registrado, y se envió un mensaje a su correo electrónico con el nombre de usuario y contraseña. Esto es importante porque es un mensaje y esos mensajes nosotros los debemos pensar cómo los vamos a hacer, ¿cierto? ¿Y cuál es el destino? Pues lógicamente estamos mirando a quién le vamos a enviar y aquí estaríamos pensando cómo será esa salida. Pero si estamos diciendo que fue actualizado, entonces vamos a decir base de datos actualizada, ¿sí? Y cliente. Entonces ahí estamos hablando. Y como regla de negocio, ¿se acuerdan de las reglas de negocio? Entonces nosotros tenemos que mirar que este cliente tiene una regla de negocio específica que es ¿cuál? Que no se le al cliente, voy a mirarla, voy a ponerla de otra manera, el cliente al cliente debe pagar de contado. Recordemos que este pagar puede ser cancelar o puede ser de otra manera, entonces lo tenemos que haber hecho aquí en el glosario de negocio y de acuerdo con el glosario de negocio utilizar la palabra que utilizamos allá en pagar, ¿cierto? Pagar de contado, listo. Aquí nos faltaría averiguar en qué momento un cliente se vuelve AAA y ya, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso? Entonces, aquí el proceso simplemente es el cliente accede a la aplicación y solicita el registro y solicita su registro. Mire que aquí no le estamos diciendo cómo lo hacen, ni simplemente le estamos diciendo qué hace. De pronto este no es nada más, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer otro nuevo porque es que como yo estoy diciendo que le estoy enviando este poquito, ¿cierto? Entonces, se debe ejecutar el requisito crear usuario. Y ya, no es más. El efecto colateral es qué puede suceder en caso de que esto no puede ser, no se ejecute. En caso de que no se ejecute, entonces lo que vamos a decir es muy simple muchachos. Es el cliente
no puede realizar compras